Vamos a poner el bar en el... Listo. Perfecto. Damos unos minutitos. Tenemos ya 6 conectados. Esperamos unos 2 minutitos más, si te parece. Sí. Perfecto. Listo, pues vamos dando inicio. Muy buenas tardes. En esta ocasión mi compañera Nelly por asuntos laborales no nos podrá acompañar. Soy Mónica Guevara y les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en el webinar del día de hoy con el tema del ciberataque a la catástrofe reputacional. Hoy nos acompaña como speaker Alejandro Salum. Él es fundador y presidente de Tascom, empresa dedicada al diseño y ejecución de comunicaciones estratégicas para el posicionamiento de empresas, personas, productos y servicios, blindaje y fortalecimiento reputacional y preparación, manejo, mitigación y recuperación de crisis con foco en incidentes cibernéticos. Por esta ocasión, por lo regular se manejan dudas, preguntas que ustedes puedan tener respecto al tema al finalizar la sesión. En este caso, Alejandro nos está pidiendo que antes de terminar se van a abrir los micrófonos para quienes tengan alguna duda o algún comentario. Les damos la bienvenida y pues adelante, Alejandro. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, alguien que Y diga. todo bien, todo Perfecto, bien. súper. Pues bienvenidos, bienvenidas. Nos vamos a entretener un rato con un temazo. Bueno, yo digo que es un temazo, es a lo que yo me dedico. Me presento un poco. Ya a lo largo de más o menos 15 años trabajando en tecnología, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es el primer impacto de la cadena de un ciberataque, primer eslabón de esta cadena es el área de sistemas o infraestructura, tecnología, etcétera. Pero el último eslabón es la reputación, que sabemos que es como algo que existe, como que lo vemos medio lejano, sobre todo las áreas de tecnología y aquellos que nos dedicamos a IT, pues lo vemos allá. Pero realmente si nos ponemos en los zapatos del director general, de la directora general, del presidente, de los dueños de la empresa, dicen, ok, para eso yo tengo una infraestructura de personal muy capacitado y he invertido mucha plata en tecnología. Entonces estoy seguro que lo van a resolver. Pero en el Inter, ¿qué pasa con mis clientes? ¿Qué pasa con mis inversionistas? ¿Qué pasa con prospectos de venta? Este aspecto de reputación es algo que les quita el sueño, les da dolor de cabeza y creo que llega el momento, si no lo hemos discutido ampliamente, que lo hagamos en esta mesa. Entonces, me voy a permitir compartir algunas láminas con ustedes y vamos a ir ahondando y vamos a ir entrando en esta conversación poco a poco. Ya deben de ver mi pantalla completa. Yo creo que a manera de empezar esta charla, lo primero y más divertido que podemos hacer es ver un pequeño video. Está en inglés, les pido una disculpa si alguien no lo habla, pero me parece que es muy, muy interesante y muy visual.
A Russian hacker group may be responsible for shutting down the $14 billion gaming giant MGM Resorts International, virtually paralyzing the company for the past 4 days. It only took a 10-minute phone call and the hackers were in. Yeah, so where does that leave MGM and what are customers saying tonight? KTLA's Samantha Cortez has been following the story in the news center tonight. Sam, is there any end in sight? Well, the people who are staying at these MGM properties sure hope so, but not hopeful yet. For 4 days, MGM has been dealing with a cybersecurity nightmare. And with their website still down tonight, many current and past guests are concerned about their personal data. Hey guys, look at this. There's literally cash available on these slot machines because people cannot cash out their money. With just 10 minutes effort, a Russian hacking group allegedly dismantled digital operations for MGM Resorts International. You don't plan on having that issue when you come here, so it's very inconvenient. Look at this line to check into the Bellagio in Las Vegas. Cash only, no online bookings, no keyless entry into some hotel rooms, downed slot machines, and dysfunctional ATMs. Shutting systems down to mitigate the risk of further infection and further worsening the incident is something relatively standard. And when they're sort of disrupted at the level they are right now, they're losing potentially millions of dollars an hour. Expensive for MGM and inconvenient for guests who now have an uneasy feeling about who has their information. You don't know what you're dealing with, right? You don't know how much is compromised and how much is not compromised. Right, our credit card's all over the place here. So, yeah, it's definitely a concern. Be very careful and not use our cards or anything like that. So how did ransom group Black Cat do it? Reputable malware resource VX Underground says the hackers used social engineering tactics, finding a name of an employee on LinkedIn and calling the help desk for information. That simple. No apologies from MGM. There's no apologies from Bellagio. This statement remains on MGM's website with an apology and limited information, saying if you have reservations between now and Sunday, you can cancel or rebook for free. There is no word on if there's a ransom being asked, but earlier this summer, Caesars Entertainment Group was hit, and they paid up nearly half of the $30 million ransom. Cyber experts say these criminals will ask for even up to $100 million or more, all while trying to charge a small amount, even 1 cent, to your card to see if they have access to your accounts. So keep an eye out if you've ever saved your credit card to any of those MGM Resort websites. In the News Center, Samantha Cortez, back to you. A giant mess. Sam, thanks. Muy bien, como ven, se pueden imaginar un casino, es una red de casinos, tienen 12 casinos, 12 marcas de casinos aproximadamente, y de pronto te deshabilitan la llave para entrar a tu habitación. Todas las máquinas tragamonedas en ceros, no puedes utilizarlas. Todos los espectáculos, los shows, completamente bloqueados todos los asientos o liberados todos los asientos. Los restaurantes de todos los hoteles no podías pagar con tarjeta de crédito. Evidentemente, la recepción, como vieron ahí parte de la imagen, no encontraban tu reservación, lo tuvieron que hacer a mano. Entonces, ¿qué tan preparada estaba MGM para un ataque de este tipo? La verdad es que la respuesta es muy poco, porque sufrieron una semana de parálisis y los impactos fueron brutales. Vamos a ver un poco cuáles fueron para ellos los impactos. Estos son los casinos, el Bellagio, el Grand, el Aria, Luxor, New York, etcétera. Pues especula que les ha de haber costado aproximadamente $100 millones y se liberaron 37 millones de números de tarjetas personales. 37 millones. Si alguno de ustedes ha ido a uno de estos casinos, muy probablemente su información ya está allá afuera. Y evidentemente el costo en juicios fue enorme, 40 aproximadamente millones de dólares. Entonces las crisis, los incidentes llegan sin avisar. En este caso, nadie le pegó una llamada, aunque, como dice el noticiero, a Caesars Palace le habían pegado un mes antes pidiéndole un rescate. Esto fue un ransom. Bueno, les pidieron aproximadamente $30 millones, se dieron y pagaron $15 millones y les liberaron las llaves y la información. Pero llegan sin avisar y además llegan a todas las industrias. Lo vemos
en sector salud, en banca, en manufactura, en servicios, está en todas partes. Y las crisis es algo que está ocupando la mente de los directores y las directoras generales y presidentes de empresas en todo el mundo. Pricewaterhouse hace un pequeño estudio y dice el 95% de los líderes internacionales esperan ser impactados por una crisis en algún momento sí o sí. De estos, el 69% ya experimentaron una crisis en los últimos 5 años y el 23% de las crisis han sido financieras, de liquidez y fallas tecnológicas. Pero vean, el siguiente dato es el que a mí me llama muchísimo la atención. 26% de todos los delitos han sido ciberdelitos. Luego desastres naturales, de liderazgo, de ética, etcétera, etcétera. Pero el número uno de las crisis de digamos, grupo muestra, fueron delitos informáticos. Y sabemos que delitos informáticos hay muchos y muy diversos, ¿no? Ciberataque, violación de datos, de aquí, bueno, lo que se nos ocurra. Aquí yo puse los que hasta el día de hoy podríamos enumerar, más los que vienen un poquito más adelante. Entonces, el impacto de los ciberdelitos es una cosa brutal. A lo mejor ya escucharon seguramente ya escucharon esta data o comparativo, pero la economía más grande del planeta es Estados Unidos. Tiene un tamaño de 31 trillones de dólares, es una barbaridad. El segundo PIB más grande es la eurozona con 21 trillones, o sea, de 31 bajamos a 21. Y después China con 20 trillones. Todos estos son números de aproximado cierre 2026. Después de China, la cuarta economía del planeta no es nada más ni nada menos que la ciberdelincuencia. Los ciberdelitos le cuestan al mundo 10.5 trillones de dólares, lo cual es una barbaridad. Después de aquí le sigue Alemania con 6, después le sigue, no me acuerdo quién, la India con 4, con 3, etcétera. Entonces, estos 10.5 son más que todo el PIB de Alemania, India y Japón combinados y traen unos crecimientos brutales. En este caso, 35, 34, 35% por año y desde la pandemia 430% de incremento. Entonces, estamos frente a la cuarta economía del planeta y según este estudio que me encanta de World Economic Forum, se estima que el 60% de las empresas han experimentado cuando menos un ataque significativo el último año, siendo estos los 3 más comunes. El primero, el ransomware, que lo conocemos todos y qué pavor y qué miedo. El segundo, phishing. Y el tercero, ataques a la cadena de suministro. Aquí vemos de alguna manera OT ya cada vez siendo mucho más fuerte y mucho más amenazada, así como IT. Y las consecuencias financieras, bueno, ni hablar. Aquí tengo un bolón de datos que les voy a compartir de cuáles son los impactos. Pero el riesgo cibernético que más preocupa es el ransomware y el que más preocupa al CEO y al CISO, pues obviamente es el ransomware. Y por sector, gobierno y militar, manufactura, servicios financieros, evidentemente cambia. Este es a nivel global. Si lo vamos a regional, va cambiando. A mí me sorprende mucho, pero está sucediendo que el sector educativo va agarrando y el sector salud van agarrando una velocidad impresionante en términos pues de ser un blanco fácil, ¿no? Y cada brecha cuesta aproximadamente 5 millones de dólares. Esto lo han escuchado seguramente, 4.8 o 4.88 el año pasado, casi 5 este año, bueno, el año 25 y para el año 26 podría llegar a 5.2 millones promedio de brecha. México, una barbaridad. Esta cifra me encanta porque me voy a esta última. Dice, los intentos ya superan 40,000 millones solo el primer semestre, ¿no? Más o menos 35,000 intentos por segundo. Y el año pasado, el primer trimestre, fueron 28, antepasado 28 a 30,000 millones y 33,000 millones solo el primer semestre del año pasado. Y las pérdidas que conlleva esto, ¿no? Que podría llegar a ser el 0.6, 0.7% del Producto Interno Bruto.
que es una barbaridad. México en 2026 se estima que va más o menos a terminar cerca de $2 trillones, siendo la decimotercera economía del planeta. Entonces, estamos hablando de cifras espectaculares que no las visualizamos, que no las entendemos. Y vemos que el error humano está detrás del 95% de los ciberataques. Eso ya lo sabemos. Todos los que nos dedicamos a IT o a OT, sabemos que nosotros podemos estar muy preparados, pero tenemos abajo de nosotros una masa muy importante a la que tenemos que informar, a la que tenemos que educar, a la que tenemos que capacitar para cómo proteger y prevenir a las organizaciones para ser víctimas de un ciberataque. Phishing, obviamente, representando el 70%. Ahora, esto es algo que a mí que me gusta mucho pensar, qué es lo que viene hacia adelante, qué es lo que viene a futuro. Eh, pues inteligencia artificial. Tenemos hoy un tema de, bueno, machine learning que ha ido evolucionando, ya tenemos LLMs y por el lado, yo creo que más peligroso es inteligencia artificial generativa. Un poco más adelante les platico de ese dato, pero cuando esto le agregas otros valores como cómputo cuántico, por ejemplo, hiperpersonalización, automatización, de pronto la mezcla de todo esto hace una bomba. Y la inteligencia artificial ya está llegando a niveles ridículos. Por ejemplo, les voy a contar que, y esto es en serio, y no debería de suceder así, yo ya le puse un alto, pero mi hija utiliza ChatGPT como psicólogo. Entonces le dice, oye, me siento así, y entonces, ¿qué debería yo de hacer? ¿Y tú qué me recomiendas? Y la verdad es que me da mucho miedo porque entonces la inteligencia artificial ya no solo está obteniendo datos de mi hija, sino está metiéndose a la personalidad, al psique de la persona. Vean este siguiente dato. ¿Quieren conocer el impacto real de la inteligencia artificial? Vean esto esta joya que nos regala el Heraldo. Dice, en Colombia registran a recién nacida con el nombre de ChatGPT. Bienvenidos a la era de la IA. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Ya la IA está en absolutamente todas partes. Yo me atreví a preguntarle a la IA, yo casi siempre trabajo 4 o 5 más o menos al mismo tiempo, cada una dándome algún input distinto, pero puse en 5, agarré Gemini, por ejemplo, ChatGPT, DeepSeek, Cloud, y les dije, a ver, ¿cuántas inteligencias artificiales hay? Y la respuesta fue, pues mira, no se tiene un número, pero se especula que podría haber entre 1.2 y 1.3 millones de inteligencias artificiales entre verticales y obviamente horizontales, donde a lo mejor son 5 o 7 las más utilizadas a nivel global, pero de ahí nos vamos por vertical y se convierte en una masa brutalmente peligrosa. ¿Y peligrosa por qué? Por esto. Yo creo, lo dije hace tiempo, y lo he estado platicando con muchos, por un lado en conferencias y en reuniones y por otro lado con mis clientes, de la inteligencia artificial unida, entrelazada con el concepto de la ciberdelincuencia. Al principio era hipotético, después por ahí en Gemini se probaron algunas cosas, y esto fue proliferando hasta el grado que ya nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Ya son ciberataques dirigidos a través de inteligencia artificial. Y aquí cuando dice ciberataques dirigidos con inteligencia artificial hacia industrias críticas, pues vimos hace unas semanas cómo el gobierno de México fue atacado brutalmente a través de inteligencia artificial, y le siguen pegando, ¿no? Por las razones que ustedes quieran, pero es un blanco relativamente fácil para la ciberdelincuencia y además, pues para ellos es
como divertido. Sabemos que el ciberdelincuente pues tiene tres motivaciones principales. La principal es dinero, por supuesto. La segunda es ego, de que puedo. Y el tercero es simplemente dar lata, molestar y yo creo que en el caso del gobierno de México, la combinación de la segunda y la tercera es la que hizo que, por supuesto, al sistema en general le pusiera un poco de patas para arriba, ¿no? Entonces, a mí el tema me preocupa en el sentido, o me ocupa en el sentido de cómo todos estos ciberdelitos, ya vimos, por ejemplo, el caso de MGM, de los casinos, acabamos de ver a través de inteligencia artificial cómo ya se está trepando la ciberdelincuencia para pegarle a gobiernos. Toqué el tema de sector educativo, así como manufactura financiero. Me preocupa mucho OT porque está bastante descuidada y T de alguna manera sabe que viene, que va a llegar en algún momento, pero Operations Technology por el lado de manufactura, la línea de producción, la verdad es que no están tan preparados. Me toca trabajar con un grupo importante de clientes en los cuales yo les digo, a ver, ¿cuántos autos produce una línea de producción cada X tiempo? Aproximadamente un auto, dependiendo de la sofisticación de la línea de producción, en una semana, entre 4 y 6 días te puede tener listo un coche de pe a pa, o sea, de punta a punta. Pero ¿qué pasa si de pronto te apagan la máquina y te piden, no sé, 3, 4, 5, 6 millones de dólares para poderla